Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Es un privilegio de tener la oportunidad de levantarnos hoy y ver un nuevo día, ¿cierto? Entonces, un motivo más para darle gracias a Dios. Y yo quiero invitarles a que inclinen su rostro o cierren sus ojitos allí donde están y vamos a elevar una oración a Dios. Padre eterno que estás en los cielos, te doy gracias. Gracias por un nuevo día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos permitiste hoy, Señor, de abrir nuestros ojos, de levantarnos, de ver un nuevo día, Señor. Gracias, Padre amado. No nos cansamos de agradecerte. Cuán grande, cuán maravilloso, cuán bondadoso eres tú, mi Rey. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, hijos, y gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás allí, siempre, nunca nos abandonas, Señor. Gracias, mi Rey, porque aunque nosotros, Señor, te seamos fieles en algún momento, tú eres fiel, Señor. Tú siempre serás fiel, Señor, porque nos ama, porque tu amor es grande, porque tu amor es infinito, mi Rey. Yo te alabo, Señor. Bendigo tu nombre porque tú te lo mereces, porque eres grande, porque no hay otro como tú, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana yo quiero compartirles un tema que vino a mi mente, pues Dios trajo a mi mente una sigla que usan mucho en las empresas, pero yo esta vez quiero hablarles de estas mismas siglas, pero espiritual, que es el FODA o FADO, no sé si ustedes, o DOFA, no sé si ustedes algún día han escuchado de esta frase o de esta palabra. Entonces yo quiero compartirles en esta mañana lo que es el DOFA. Para eso dibujé este muñequito, no se vayan a reír de mi dibujo. Bueno, el FADO o DOFA son siglas, como les dije anteriormente, que se usan en las empresas, ¿sí? Pero yo esta vez les voy a hablar de un DOFA espiritual. Entonces, el DOFA es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, les voy a hablar primeramente de las dos que son internas, hacen parte pues, de nuestro, están en nuestro interior, porque hacen parte de nuestra vida como cristianos. Entonces les voy a hablar primero de fortalezas y las debilidades. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Primero que todo, nuestra fortaleza más grande es Dios, ¿cierto? Tenemos a Dios de nuestra parte. Tenemos al más poderoso de nuestro lado, el que pelea por nosotros, como dice Éxodo 14:14. ¿Cierto? Él peleará por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Vamos a estar confiados en Él, porque es el más poderoso, es el que va con paso de gigante delante de nosotros. Entonces, nosotros vamos a estar tranquilos por eso. Entonces, tenemos esa fortaleza grande que Dios, que nos ama, nos brinda su amor incondicional, como lo encontramos en Juan 15:13. También allí resalta amigo, pues tenemos una amistad grande, tenemos al amigo más fiel que es Dios, ¿cierto? A quien podemos confesarle todas las cosas, no podemos confesarle lo más íntimo a una persona eh, porque simplemente no podemos confiar en el hombre más que en Dios, ¿cierto? Entonces es Dios el más fiel, es nuestro amigo fiel, ¿cierto? También como fortaleza tenemos nuestras habilidades, nuestra capacidad. A veces las usamos para otras cosas seculares y pues nacemos con esas capacidades, esas habilidades, gracias a Dios, ¿cierto? Las tenemos para el servicio de Él. Entonces es usar esas capacidades y esas habilidades que tenemos al servicio de Dios.
Entonces esa es una de las fortalezas también. Como debilidades, bueno, está la carne, que es la que más resalta, porque es donde, pues, es la que incita de pronto a pecar, es la que incita de pronto a llevarnos a, a desear lo que está en el mundo o a desobedecerle a Dios también. Entonces, sí, la carne es una amenaza. Cuando fijamos, pues nos lleva también a fijar nuestra mirada en esas cosas y a desearlas, ¿verdad? Y entre otras cosas también, el mundo siempre está brindándonos eh, cosas que son dominadas por Satanás. Pero aquí en este caso es el libre albedrío, está el libre albedrío de decidir si coger o decidirnos por las cosas que están en el mundo, que es dejarnos llevar por la carne, o las cosas que son de Dios, ¿cierto? Entonces, pero a veces nos guiamos o nos dejamos guiar por la carne, y es cuando colocamos nuestra mirada en otras cosas. Pues no solamente en cosas materiales, también está el fijar nuestra mirada, nuestro corazón en una persona. Sabemos que Dios es un Dios celoso y que a nosotros eh, amar más a una persona que a Dios, nos estamos dejando llevar por la carne, entonces por emociones y sentimientos. Entonces eso es una amenaza también, aunque no lo creamos, es una amenaza. Bueno, el vivir con miedo es el tema de ahora de estos, de pues de muchos lo han tocado en las reflexiones que han dado, muchos de ustedes han tocado este temita del vivir con miedo. Pues aquí donde estoy un poquito nerviosa y sí, o sea, me siento un poco asustadita, pero bueno, esa es una de los aspectos que de pronto no nos deja avanzar como cristianos, como lo que Dios quiere que seamos o que hagamos, ¿cierto? Tenemos, eh, tenemos las capacidades o las habilidades de hacer algo que sea pues de lo que Dios nos ha llamado a hacer, y de pronto por el miedo que nos da, ese susto, esa cosita que nos da, no nos deja avanzar. Entonces, esta es una de las amenazas también que debemos ser eh, valientes, aunque nos cueste un poco. Bueno, entonces, esa es la parte, son los aspectos internos de nosotros como cristianos, fortalezas y debilidades. Ahora vamos a ver las partes externas. Las partes externas. ¿Cuáles son esas partes externas? Las amenazas y las oportunidades. Les voy a hablar primero de las amenazas. Las amenazas, influencia, dejarnos influenciar por Satanás. A veces el enemigo usa muchas cosas, como les decía anteriormente, utilizan las cosas del mundo, ¿cierto? Para atraernos, y más que todo a los que son pues más chicos y de pronto son menos maduros, y hasta nosotros muchas veces también nos dejamos llevar por cosas del enemigo o por cosas de... Sí, pues él usa mucho, él se apodera de la carne cuando somos débiles de la carne, él utiliza eso, pues nos influencia en esa parte, cuando somos débiles. Entonces nos dejamos influenciar por Satanás. También utiliza a otras personas pues para atacarnos, sí, por decirlo de una manera. Existe mucha murmuración, la calumnia, los falsos testimonios, cosas así
pues siempre el enemigo está usando a esas personas para atacar. Lo podemos encontrar en Mateo 13:25, que habla de la cizaña, ¿cierto? Yo tomé esa partecita de allí, en donde está el trigo y está la cizaña. Entonces el diablo influencia mucho esa parte allí. Más que todo en las iglesias, pues que pasa eso, ¿verdad? Están los problemas. A veces tomamos los problemas como cosas que tienen más poder sobre nuestra vida como cristianos y no debería ser así, ¿verdad? A veces colocamos en un pedestal el problema y nos acobija, nos ahogamos en ese problema y sin de pronto acordarnos de que tenemos a ese Dios poderoso, a ese Dios que está peleando nuestra batalla, que está peleando a favor nuestro, ¿verdad? Entonces tomamos ese problema, son amenazas, son las amenazas. Es una amenaza porque sí, se presentan de un momento a otro o de repente se presenta un problema y ese problema va creciendo y va creciendo, va creciendo. Y entonces lo convertimos en un Dios, ¿cierto? Entonces, sí, también es una amenaza para nuestra vida como cristianos. Está la muerte espiritual, la muerte física, pues si no estamos con Dios, obviamente que no va a haber no va a haber vida, ¿verdad? Una vida eterna si nos vamos sin Jesucristo en nuestro corazón. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón nos da pues la oportunidad de ser salvos, de creer y de ser salvos, ¿cierto? Pero si en el momento no tenemos de pronto a Jesús en nuestro corazón o bueno, hablando de nosotros acá, que sí lo tenemos, de pronto en el momento ocurre algo y sí, hablemos de una muerte física. Llega esa muerte física a nosotros y de pronto nosotros dejamos algo pendiente o no pedimos perdón a Dios o sucede pues algo así similar, nosotros no o sea, va a ser una amenaza tan grande porque no vamos a recibir la vida eterna, ¿cierto? Entonces, y hablando de la muerte espiritual, bueno, o sea, estamos alejados de Dios cuando estamos en pecado, es una muerte espiritual y obviamente estamos lejos de Dios, ¿cierto? Entonces eso es una amenaza también. Nadie se quiere ir para el infierno. Entonces, hermanos míos, yo los motivo a estar siempre allí constantemente, que en sus pensamientos la persona más importante siempre sea Dios y que en todo momento, porque no sabemos qué día o en qué momento no estemos aquí en esta tierra y sí, partamos de un momento porque pues somos jóvenes, pero la muerte puede llegar, la muerte física puede llegar en cualquier momento, entonces es como que los motivo a que siempre estén allí honrando a Dios, a que siempre estemos postrados ante Dios. No necesariamente lo hacemos en físico, cuando nos postramos ante Dios también lo hacemos de corazón, cuando tenemos esa intimidad con Él, que postramos nuestra alma a Él. Entonces es como tener siempre esa comunión con Él, como tener esa intimidad con Él, a pesar de todas las amenazas que tengamos. Es colocar esas amenazas en las manos de Dios y pues que Él sea quien nos esté ayudando cada día. Amén. Bueno, y por último tenemos las oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades que Dios nos dio? Nos entregó un ministerio, nos entregó dones. Primero que todo, bueno, la misericordia de Él es grande, ¿cierto? Es nueva cada mañana. Y Él nos perdonó, enviando a su único Hijo a morir por nosotros. Nos dio la oportunidad de recibir el perdón, ¿cierto? Nos entregó
esos regalos maravillosos que tenemos nosotros y que a veces de pronto no los ponemos en práctica por lo que ya les había hablado anteriormente de las debilidades, de una de las debilidades que es el vivir con miedo. A veces tenemos esos ministerios, pero el miedo a veces no nos deja. Entonces, como pedirle mucho a Dios que nos quite eso, que nosotros queremos ser esas personas valientes. Que yo sé que Dios nos va a escuchar y siempre, siempre, siempre va a estar allí, pendiente a nuestra petición. Bueno, nos escogió, como dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, yo se las voy a leer, es un texto muy conocido. Y dice así, en esta versión: pero ustedes que son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Yo, como dice esta palabra, muy hermosa, ¿cierto? Nosotros somos esos sacerdotes, esa nación santa. Entonces, no solamente nos ha llamado a nosotros, no debemos ser egoístas, también debemos mostrar ese amor de Dios a otras personas, a las personas que aún no lo conocen. Entonces es ir a ellos también y mostrar esa grandeza de Dios, ese ser maravilloso que es Dios y todo lo que Él puede hacer. Sí, entonces no quedarnos solamente nosotros con esa, sí, somos nación santa, somos posesión exclusiva de Dios, pero también es ir a aquellas personas para traerlas a Él. Y por último, la salvación, ¿cierto? La más preciada, el don más preciado que tenemos todos, que es la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, eso era todo lo que quería compartirles en esta mañana. Espero que me hayan entendido. Ay, les reitero que estaba un poco nerviosa y de pronto no sé si me entendieron, pero bueno, la gloria sea para Dios y gracias por su atención. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos, que tengan un feliz día. Chao.